Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 1 de julio de 2024. Empezaré por contarles, aunque probablemente ustedes ya lo saben a estas horas, que los jueces del Tribunal Supremo no tienen ninguna duda de que la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados no es aplicable en los supuestos de los delitos de malversación y, por lo tanto, no van a levantar la orden de búsqueda y de captura contra Puigdemont y mantienen, por lo tanto, todas las cargas penales, todas las sospechas, todas las condenas que recayeron contra las personas que fueron juzgadas por ese delito, en concreto Carles Puigdemont, Antoni Comín, Luis Puig y, además de ellos, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Por lo tanto, esto supone que no solo que el gobierno ha sufrido un varapalo bastante gordo, sino que además Puigdemont no puede volver a nuestro país de momento, porque si vuelve será detenido. Esa es la consecuencia práctica número 1. Ha habido dos jueces, porque naturalmente el señor Pablo Llarena es el que tenía que tomar la decisión en relación a Carles Puigdemont. Y, tal y como les cuento, ha tomado la decisión de que, como la ley no es aplicable, el señor Puigdemont no puede volver a España, so pena de que las fuerzas del orden le detengan y lo manden a la cárcel. Y en un auto distinto, pero coincidente desde el punto de vista argumental, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tomado esa misma determinación en relación a los otros acusados, a los que formaban parte de su jurisdicción, porque sí que fueron juzgados. Llarena era competente en el asunto de Puigdemont porque, como ustedes saben, Puigdemont no se prestó a ser juzgado. Huyó, como todos sabemos, a Bélgica en el maletero de un coche. De tal manera que era Llarena el juez encargado de saber cuál era el tratamiento penal que había que darle a Puigdemont. Sin embargo, las personas que sí fueron juzgadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo eran competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y esa sala, formada por 6 magistrados, en concreto por Manuel Marchena, por Andrés Martínez Arrieta, por Juan Ramón Verdugo, por Antonio del Moral, por Andrés Palomo y por Ana Ferrer, han decidido que en los casos de Raúl Romeva, de Jordi Turull, de Dolors Bassa y de Oriol Junqueras, los delitos de malversación se mantienen. ¿Esto qué consecuencia práctica tiene? Pues la más importante desde el punto de vista político es que Junqueras no puede ser candidato, está inhabilitado hasta 2036, creo recordar. Y por otra parte, Marta Rovira sí puede ser, ha sido amnistiada, porque sobre Marta Rovira pesaba un delito, una condena por un delito de desobediencia. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que en el caso de los delitos de desobediencia la ley sí que es aplicable. Solo encuentra reparos en los delitos de malversación. ¿Por qué? Nos lo va a explicar enseguida Miguel Ángel Pérez, que lo explica mejor que yo. Pero para que ustedes tengan una primera aproximación. Pues porque entienden que las personas que fueron condenadas por ese delito de malversación tuvieron un beneficio personal. Y lo razonan de esta manera. Les voy a leer entrecomilladamente uno de los fragmentos de la sentencia que hemos conocido y que me parecen más clarificadores. Dice: la única alternativa al alcance de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, si querían coadyuvar al proyecto independentista, era disponer de los fondos públicos de la Generalitat o pagar de su bolsillo. Y optaron por la primera de las opciones. Todos los ciudadanos que consideraron conveniente hacer una aportación económica, mayor o menor, al proceso de independencia vieron recortado su patrimonio. Quienes eran ajenos al desempeño de funciones públicas, por tanto, no custodiaban fondos públicos, aportaron las cantidades que consideraron oportunas y todos ellos sufrieron un decrecimiento de su patrimonio. Por el contrario, los responsables políticos que disponían de ingentes partidas presupuestarias y dispusieron de ellas para favorecer los mismos fines, no vieron alterado su patrimonio en esas cuantías, porque no les hizo falta. En definitiva, obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial. Este es el argumento fundamental que lleva a concluir a los magistrados del Tribunal Supremo, con la única excepción de Ana Ferrer, que ha suscrito un voto particular, que la malversación no es aplicable, no está amnistiada, porque había una exención explícita de que la malversación tenía que ser amnistiada, salvo en el caso de que hubiera supuesto un incremento patrimonial, un beneficio patrimonial, que es lo que entienden los magistrados del Supremo que concurre en los casos que les acabo de citar. Bueno, este es el modo que yo he tenido de entender el asunto más de fondo de una sentencia que, como les he dicho antes, conoce mejor y cuenta mejor y explica mejor Miguel Ángel Pérez.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado amnistiar el delito de malversación que se imputa en la causa del 1O al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. En la misma resolución, el juez acuerda mantener contra ellos las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación. El instructor argumenta que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se haya realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. En su auto, el juez sí considera ubicadas en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía las acciones y omisiones susceptibles de ser subsumidas en el delito de desobediencia, por el que también están procesados los mismos tres encausados, así como la dirigente de Esquerra Republicana Marta Rovira. Por ello, deja sin efecto la orden de detención contra Rovira y aclara que las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig se mantienen con fundamento únicamente en el delito de malversación, pero no en el de desobediencia. En cualquier caso, el magistrado Pablo Llarena da un plazo de 10 días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la previsión de la ley de amnistiar la responsabilidad derivada del delito de desobediencia objeto de investigación. Por su parte, el Tribunal del 1O, compuesto por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ponente de la resolución, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, han declarado no amnistiado el delito de malversación por el que habían sido condenados Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. El auto notificado pone de manifiesto las dificultades interpretativas a las que ha tenido que hacer frente la Sala a la vista del ritmo de alta velocidad que ha presidido la aprobación de la ley de amnistía. Según el Supremo, entre la voluntad política que anima una determinada reforma y los enunciados normativos mediante los que esa voluntad pretende llevarse a efecto, ha de existir una coherencia precisa, exacta, que sea fiel reflejo del solvente manejo de las categorías conceptuales que son propias de la dogmática penal. De no ser así precisa, se resiente la previsibilidad y la inderogable seguridad jurídica que han de presidir tanto la redacción de la norma que crea un hecho delictivo como la de aquella que declara extinguida la responsabilidad criminal por efecto de la amnistía. Cabe destacar que la Sala Penal del Supremo descarta acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentando una cuestión prejudicial. No obstante, la magistrada Ana Ferrer ha decidido presentar un voto particular contra la resolución del Tribunal del 1O que integra. Bueno, este último aspecto que nos contaba Miguel Ángel Pérez es muy relevante. No solo lo del voto particular, es decir, que al final la decisión se ha tomado por 5-1 a favor de la tesis de que la ley de amnistía no da cobertura a los delitos de malversación que cometieron las personas condenadas. Pero además hay un segundo aspecto que es interesante. El Tribunal Supremo no tiene ninguna duda de que esto es así y por lo tanto no tiene que preguntarle nada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque si le hubiera preguntado algo, si hubiera tenido dudas, se hubiera establecido esa consulta, en ese supuesto, Carles Puigdemont hubiera podido venir a España y no hubiera sido detenido. Pero como los magistrados del Supremo consideran que no hace falta preguntarle nada al Tribunal Europeo, porque ellos no tienen ninguna duda de que la ley se tiene que aplicar como ellos estiman que se tiene que aplicar, en ese instante, insisto, la consecuencia práctica es que Puigdemont no puede volver a España si no quiere ser detenido. Bien. Esto es lo fundamental. Y les tengo que decir que estoy un poco sorprendido porque, fíjense, son las 4:10 de la tarde. Esta es una noticia que tiene una carga política, yo creo que indisimulable. Y a mí me daba la sensación de que iba a provocar una cierta marejada política. Y no tengo ninguna duda de que la va a provocar. Lo que pasa es que con retardo. En este momento hay como una especie de sordina que nos impide saber cuál es la reacción, cuál es el estado de ánimo de las personas que se ven afectadas por esta condena. Y no me refiero solo, por esta sentencia, por este auto judicial. Y no me refiero a las personas condenadas por el 1O, no solo a ellas, sino también a todos los políticos que se han afanado
por hacer una ley que contentara las demandas de los independentistas, empezando por el gobierno. Ya se ve que han hecho algo que no cubre lo que Carles Puigdemont quería, que era poder volver a España libre de polvo y paja. Pues de momento eso no puede ocurrir. No tengo ninguna duda, por supuesto, de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y ya veremos lo que pasa en el siguiente capítulo de este culebrón. Pero de momento, insisto, 4 y 11 minutos, no hay ninguna reacción especialmente llamativa. Hay un tuit de 3 palabras de Carles Puigdemont, un tuit que dice la toga nostra, 3 palabras y nada más, la toga nostra, como toda reacción. El partido de Esquerra Republicana de Cataluña ha hecho una reacción también, yo creo que muy moderada. Raquel Sans, que es la portavoz del partido, ha dicho esto. Ninguna sorpresa, ninguna novedad. Vemos a los jueces, una vez más, hemos oído estos audios también, cómo se dedican a hacer política y no a hacer o a impartir justicia. Creemos que es una falta de respeto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero no sabíamos y éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos, con lo cual ninguna sorpresa respecto a la actitud, o en este caso de los jueces respecto a la ley de amnistía. Bueno, y luego también hay alguna declaración del Partido Socialista, por una doble vía. Por una parte, ha reaccionado Esther Peña, que es la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Es la primera en el tiempo que ha reaccionado, cuando se había producido muy escasos minutos antes el pronunciamiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Y ella lo que ha dicho es que no podía valorar esa sentencia porque no le había dado tiempo a leerla. Acabo de conocer la noticia sobre la marcha cuando veníamos aquí, por tanto, me disculparéis que no os puedo hacer ninguna valoración al respecto. Y luego se ha producido después una reacción, pero ya no de carácter verbal, sino una nota muy escueta también del Partido Socialista, que ha reproducido la agencia Europa Press y que dice textualmente: el PSOE discrepa con el Tribunal Supremo por no amnistiar la malversación y le acusa de hacer valoraciones políticas innecesarias. Hasta ahí puedo leer porque no sé absolutamente nada más. Insisto que es un despacho de la agencia Europa Press. Fíjese, hasta los socios del gobierno, del Partido Socialista, es decir, Sumar, su portavoz, señor Urtasun, han hablado, pero han hablado en términos muy poco belicosos, por lo menos así a bote pronto. Fíjense lo que ha dicho el señor Urtasun. Nosotros sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, lo sabíamos desde el primer momento. Nosotros lo que defendemos es que hay que respetar la voluntad del legislador. La voluntad del legislador es que la amnistía debe ser completa y en los términos en los cuales se aprueba. Pues ya está, pero no ha pasado de ahí, de momento. Digo de momento porque vuelvo a repetir que yo creo que conforme vayan asumiendo las consecuencias de la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo, este debate se va a caldear. Y la oposición tampoco crean ustedes que ha hecho, digamos, una especie de desembarco retórico masivo, ni muchísimo menos hoy en los medios de comunicación. Es verdad que ha hablado Alberto Núñez Feijóo, pero para decir sencillamente esto. El gobierno se ha dedicado a contentar a sus socios. No ha sido capaz de aprobar sus presupuestos. Y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley, que por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla. Una letra de la hipoteca de su investidura que, como todos los demás, pagaremos todos los españoles. Bueno, ya está ahí, ha llegado hoy, de momento, insisto, hasta esta hora, el presidente del Partido Popular, que también es, como saben, el jefe de la oposición. ¿Qué dirá Pedro Sánchez? No lo sé, pero no creo que tarde mucho en decir algo, porque Pedro Sánchez está prodigando mucho en los medios de comunicación. Sin ir más lejos, esta mañana ha protagonizado una larga entrevista en la cadena SER, previa a que se conociera esta sentencia del Supremo. Por eso no hay ninguna declaración de Pedro Sánchez a propósito de esta decisión judicial. Presumiendo un poco, intuyendo por dónde pueda ir su línea argumental, una vez que ya tenga la oportunidad de manifestarse, pues yo creo que irá un poco por la vía de lo que ha dicho Urtasun y de lo que ha dicho la nota del PSOE, ¿no? Es decir, discrepo de esta decisión. Lo que tenían que hacer los jueces es aplicar las leyes que aprueba el Parlamento y además pues hay algunas valoraciones políticas que consideramos innecesarias. Creo yo que irá por ahí. Y no le dará mucha más importancia, entre otras cosas, porque en los asuntos que le contrarían mantiene siempre un criterio bastante invariable. Fíjense, esta mañana le han preguntado en esa entrevista en la cadena SER si debería dimitir o no debería dimitir el fiscal general del Estado. Porque al fiscal general del Estado le pueden imputar un delito de revelación de secretos esta misma semana. No digo que vaya a ocurrir esta misma semana, digo que hay rumores de que podría incluso ocurrir esta misma semana. De ahí que fuera muy pertinente la pregunta y muy previsible la respuesta.
¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo. Y como cuenta con todo el apoyo del gobierno, pues no debe dimitir. Que los jueces del Supremo, que son los competentes porque es aforado el señor García Ortiz, entienden que puede haber cometido un delito, no importa. No importa, lo único que importa es que tenga todo el apoyo del gobierno. Y como lo tiene, pues no tiene que dimitir el señor fiscal general del Estado. Naturalmente, la réplica se la ha dado el Partido Popular. Y además no se la ha dado Feijóo, se la ha dado Isabel Díaz Ayuso de esta manera. El presidente del Gobierno a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Bueno, esto por lo que respecta al fiscal general del Estado, que es lo más cerca que ha estado en la entrevista de la SER de hablar. Tu playlist suena bien, pero llevar tu negocio online al siguiente nivel suena mucho mejor. Con Ionos disfrutarás de las mejores herramientas para conseguirlo. Mejora tu página web con un hosting más veloz, seguro y escalable y vende la ICA Pro. Ionos, tu solución digital. El 3 de julio, Gru, tu familia está en peligro. Gru vuelve a los cines. Os presento a los Mega Minions. No te puedes perder la esperadísima nueva mega película al más puro estilo Minion. Gru 4, mi villano favorito. 3 de julio exclusivamente en cines. Cuestiones judiciales. Insisto, no le han podido preguntar por la decisión adoptada hoy por el Tribunal Supremo, porque la entrevista se ha producido antes de que conociéramos esa decisión judicial. Sí ha hablado de otras cosas. Por ejemplo, ha anunciado que el 17 de julio, es decir, dentro de 16 días en concreto, porque hoy es día 1, él va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar a conocer su plan de regeneración democrática. Y que en ese plan habrá una decisión estelar, que es la de limitar, cambiar la ley de publicidad institucional ¿con qué objetivo? Fundamental, establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores. Y sobre esta cuestión también ha dado la réplica, no crean que Alberto Núñez Feijóo, no, Isabel Díaz Ayuso. Ya ha señalado a los medios de comunicación contra los que irá, que advierto a todos los medios de comunicación que no sean del gusto del gobierno, todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos serán perseguidos y ahogados, mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades. Curioso, cómo se ha establecido hoy esta especie de partida de ping-pong entre las declaraciones del presidente del gobierno y las réplicas de Isabel Díaz Ayuso. Insisto, Isabel Díaz Ayuso contestando algunas de las manifestaciones del presidente del gobierno. No digo que no lo vaya a hacer en las próximas horas o en los próximos días Alberto Núñez Feijóo. Digo que de momento quien ha tomado la delantera, quien ha querido mantener esa iniciativa, ha sido Isabel Díaz Ayuso. Y esto naturalmente no le sale gratis. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la enemiga pública número 1 del Partido Socialista y del Gobierno. La prueba más evidente es lo que ha dicho hoy de ella la portavoz del PSOE, Esther Peña. Hay un triángulo entre la Comunidad de Madrid, presidida por la señora Ayuso, su pareja y Quirónsalud, en el que se ha movido mucho dinero de los madrileños y de las madrileñas. Bien, esto, ¿por qué quiero que lo escuchen? Porque le han preguntado esta mañana a Sánchez, no a propósito de ese triángulo que quiere ver el Partido Socialista entre la señora Ayuso, su novio y Quirónsalud, sino a propósito de la conducta de su mujer, de Begoña Gómez. No le han preguntado en la SER si es delictivo o no es delictivo lo que pueda haber hecho su mujer. No, le han preguntado, oiga, ¿es estético? ¿Lo que ha hecho su mujer no tiene absolutamente nada de censurable? Para Isabel Díaz Ayuso tienen una vara de medir. Para la mujer del presidente del gobierno la vara de medir es absolutamente distinta. No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable. Nada. No hay nada. Absolutamente nada. No hay nada.
dos varas de medir. A mí se me antojan absolutamente disímiles. Ustedes verán cuál es su criterio. Y luego habló también Sánchez de los resultados ayer en las elecciones francesas. Saben que el partido Le Pen, Agrupación Nacional, ha sido el partido más votado, el 30% de los votos, y cabe la posibilidad de que la segunda vuelta, que se tendrá que celebrar el próximo domingo, alcance la mayoría absoluta. Sánchez ha hablado de esos resultados electorales y ha hablado para tratar de sacar moralejas de consumo interno, es decir, ojo a lo que está pasando en Europa, porque puede pasar también en España. Este avance de la ultraderecha en Francia no es ajeno a lo que está sucediendo en otras partes del mundo, también en España. Estamos viendo cómo la ultraderecha, de manera directa o indirecta, es decir, a través del Partido Popular o a través de Vox, o ahora también Alvise, está avanzando en las posiciones tanto demoscópicas como institucionales. Por tanto, bueno, yo no doy por hecha la victoria de la ultraderecha en Francia. Creo que todo pasa por el Partido Socialista, su fortaleza y también la unidad de la izquierda. Y bueno, eso también tiene su lectura en España, sobre qué tareas tienen los socios del gobierno a la izquierda del Partido Socialista y en segundo lugar, esa convicción de que al final la ultraderecha siempre se la gana gobernando. Bueno, luego tenemos la oportunidad de analizar en profundidad los resultados de las elecciones francesas desde el punto de vista de la óptica francesa, el impacto que tiene y lo que cabe esperar de esos resultados electorales de la segunda vuelta. Pero es verdad que este es un debate que también ha interferido en lo que es la política doméstica, porque no solo Sánchez, otros miembros del gobierno también han querido sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Francamente muy preocupante, muy preocupante. Tendremos que hacer todos una reflexión de lo que está pasando para que la ultraderecha pueda tener su resultado, pero vamos a confiar en la segunda vuelta. Bueno, y luego también hay unas declaraciones de Urtasun que me han llamado mucho la atención, porque ya saben ustedes que sumar en España lo tiene complicado. Y vamos, complicado, cada vez más complicado, de color negro oscuro. Y sin embargo, fíjense, se consideran capaces, si yo lo entiendo bien, de influir en el ánimo de los electores franceses para evitar que en la segunda vuelta Le Pen gane por mayoría absoluta. Esto es lo que yo he entendido de las declaraciones que ha hecho él esta mañana. Escúchenlas. Desde Sumar vamos a movilizarnos y a volcarnos también en esa campaña. Lo han visto ustedes que en los últimos días hemos estado lanzando mensajes de apoyo en redes sociales, hemos estado en contacto de forma constante con nuestros compañeros y compañeras en Francia y vamos a volcarnos también desde Sumar en apoyar a los candidatos del nuevo Frente Popular para evitar esa mayoría de la extrema derecha. Pues yo no sé, Ernesto Urtasun la verdad es que tiene un buen concepto de sí mismo y no tiene problemas de autoconfianza, porque no son capaces de mover al electorado español y sin embargo consideran que son capaces de mover al electorado francés. La verdad es que, en fin, como gesto, digamos, de optimismo y de confianza en sus propias posibilidades, está muy claro. Es verdad que no hay declaraciones que yo sepa, que yo haya conocido. Si se me he saltado alguna, les puedo asegurar que no ha sido de mala fe, de responsables del Partido Popular. Sí que he escuchado declaraciones de apoyo a Le Pen por parte de los dos partidos de la extrema derecha en nuestro país. Para empezar, del señor Buxadé en representación de Vox. Confiamos que los franceses refrenden el voto mayoritario a Le Pen y a los líderes que se unen a Le Pen en las próximas elecciones, la segunda vuelta el próximo domingo. Y para seguir, las declaraciones de Alvise en nombre de sí mismo. Nuestras leyes referentes a las fronteras de España. Así que le deseo mucha suerte a Marine Le Pen el próximo domingo. Bueno, luego veremos cómo se están cocinando esos resultados en Francia. Ahora vamos a resumir el panorama informativo de este lunes 1 de julio de 2024. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy los eurodiputados españoles elegidos en las elecciones europeas del pasado 9 de junio han acudido al Congreso, donde han acatado la Constitución y han recogido las credenciales que les permitirán ocupar sus escaños en la Eurocámara. De los 61 electos, no ha cumplido con el trámite legal el candidato de Junts, Toni Comín, fugado de la justicia, por lo que la Junta Electoral ha decidido excluir a Comín de la lista de eurodiputados al no haber acatado la Constitución. Don Antoni Comín i Oliveres. Don Antoni Comín i Oliveres. Que conste pues en el acta que no ha comparecido. Como también estaba previsto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, tampoco ha recogido su acta, como ella misma confirmó durante la campaña, porque aspira a ser comisaria, por lo que desde la oposición han acusado al PSOE de engañar a los votantes. Luis Colón.
La número 1 de la lista del Partido Popular, Dolores Montserrat, ha denunciado las mentiras de la candidata socialista durante la campaña electoral. Vemos otra vez cómo en las campañas electorales el Partido Socialista engaña a sus votantes. Hacen un timo electoral, donde dijo Teresa Rivera en todos los debates, ahí donde yo le advertí si cogería el acta o no la cogería, hoy vemos que no la va a coger. Aunque la ausencia de la vicepresidenta Teresa Rivera no ha sido la única destacable y esperada, no han asistido los fugados Toni Comín y Carles Puigdemont, principalmente porque si pisaban suelo español serían detenidos por los actos del 1 de octubre. Ambos esperaban ser amnistiados por la ley, pero el Supremo lo ha rechazado y mantiene además las órdenes de detención de los diputados catalanes. Por lo tanto, y a falta de 5 días para que el Supremo cambie de opinión, las actas de Comín y Puigdemont quedarán libres. Les contamos también que desde hace semanas están surgiendo numerosas informaciones publicadas que apuntan a la vida personal del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Son noticias sobre su patrimonio o sobre sus inversiones. Precisamente hoy el Plural.com ha publicado en exclusiva que el juez Peinado figura como propietario de varias propiedades con 2 números de DNI distintos. Una información que ha generado gran preocupación en el Partido Socialista. Sobre este asunto, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha apelado a los órganos de control de la Judicatura para que esclarezcan lo sucedido lo antes posible. Preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con 2 DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Y yo creo que, mire, aquí estamos todos sujetos al escrutinio público y estoy segura de que si yo tuviese propiedades a mi nombre con DNI y otras con otro, mi partido ya me hubiera pedido explicaciones, ¿no? Por tanto, yo apelaría a los órganos de control que tiene la propia Judicatura para esclarecer este tipo de cosas que no benefician en nada a la imagen y prestigio de la justicia. Y la Audiencia Nacional ha acordado que el antiguo CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo, comparezca ante el juez Ismael Moreno como testigo en el llamado caso Koldo. La sección segunda de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión al estimar parcialmente el recurso presentado por la acusación popular Asociación Lieberum contra el auto del juez instructor que denegó la práctica de esta diligencia. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha acordado que el CEO del Grupo Globalia, Javier Hidalgo, comparezca ante el juez Ismael Moreno como testigo en el llamado caso Koldo. La Sala estima así parcialmente el recurso presentado por la acusación popular Asociación Lieberum contra el auto del juez instructor que denegó la práctica de esta diligencia. La asociación solicitó la práctica de dicha testifical y la de la CEO de la empresa Guacalúa, Leticia Laufer. Sin embargo, la Sala acepta únicamente la declaración como testigo de Hidalgo. Frente al instructor que no consideró procedente la citación de Hidalgo, la Sala entiende que se trata de una diligencia útil y pertinente para el conocimiento exacto de los términos en los que se ha venido prestando los servicios de transporte de material sanitario. Y el juzgado de violencia sobre la mujer de Fuengirola ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por matar a su mujer este fin de semana. Petra es una de las 6 víctimas de la violencia machista de este trágico fin de semana que se ha saldado con 4 mujeres y 2 niños asesinados. Hoy se han celebrado minutos de silencio para condenar los crímenes de Fuengirola, Zafarraya y Las Pedroñeras. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado en la SER la necesidad de la movilización social y la consistencia de las políticas contra la violencia machista. Y yo creo que la consistencia en las políticas pues exige de recursos económicos, de compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es total y absoluto, también del Poder Judicial, de la Fiscalía y sin duda alguna la consistencia en las políticas por parte de todas las administraciones. Yo creo que aquí es muy importante volver a situar la responsabilidad en el Partido Popular de estar pactando con un partido político que niega la violencia machista, que niega la cuestión de género, de esta violencia estructural que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y a esta hora el Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne de nuevo con los agentes sociales para avanzar en la negociación de la reducción de la jornada laboral. En el encuentro, el Ministerio espera recibir las propuestas por escrito que la semana pasada urgió a que presentara la patronal para poder avanzar en la materia. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera poder llegar a un acuerdo para pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media en 2025 sin reducir el salario. Pero hoy hemos conocido que para las empresas la medida costará 1.000 euros anuales por trabajador. Noelia Bautista.
Es lo que sostiene el último informe de Cepime. La patronal de la mediana y pequeña empresa asegura que el coste de esta medida será de casi 10.400 millones anuales para el sector del comercio, que es uno de los más afectados, ya que el 96,6% de sus trabajadores tienen jornadas laborales por encima de las 37 horas y media, y sería el sector que más horas tendría que ajustar para cumplir con la medida que pretende imponer el Gobierno. Una medida que, según Cepime, afectará a 13,5 millones de asalariados con o sin convenio colectivo. Atendiendo a estas cifras, asegura la patronal que el impacto directo de la empresa en este caso será de 11.800 millones de euros frente a los 15 millones anuales que le va a costar al Gobierno. Cifras que ha dado a conocer en el día en el que se acaba el plazo dado por Yolanda Díaz a la patronal para que presente su propuesta antes de imponer la medida de forma unilateral y solo con el visto bueno de los sindicatos. Un día en el que Díaz ha anunciado que no hay contestación de la COE, a la que le ha lanzado esta pregunta. ¿Por qué razón entonces usted se opone a tener una mesa de diálogo social y por fin modernizar España y poder mejorar la vida de la gente? Asegura Yolanda Díaz que aquí la COE se alinea con Vox, que es el único partido que ha votado en contra de la medida. Esta negociación, dice, hay que resolverla en los próximos días o máximo las próximas semanas. Y los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP han firmado este lunes en Salamanca el acuerdo que impulsará una EBAU común en fechas, formatos, contenidos evaluables y criterios de corrección. Se pondrá en marcha para 2025 en estas comunidades autónomas. Así lo ha anunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fechas comunes para el examen y para la publicación de las notas. Formatos comunes, porque las pruebas se efectuarán en el mismo orden con la misma estructura y se ponen en común el tipo de preguntas, de temas y de puntuaciones de cada una de las pruebas. Criterios comunes de corrección. Se ha diseñado una matriz de especificaciones para planificar la estructura, la evaluación de manera coherente con los currículums. Y la Policía Nacional investiga el hallazgo de un bebé recién nacido que se encontraba dentro de una bolsa de supermercado y abandonado en un portal del distrito madrileño de Carabanchel. Fue ayer por la noche cuando un viandante encontró al bebé, que aún tenía el cordón umbilical, por lo que podría haber nacido horas antes. Paloma Cuevas. En estos momentos el bebé está ingresado en el hospital 12 de octubre en estado estable. Ha sido sobre las 12:30 de la pasada noche cuando un viandante ha encontrado al bebé en la calle del Toboso, en Carabanchel. Rápidamente esta persona ha alertado a la policía. En estos momentos los agentes trabajan en identificar y localizar a los progenitores del menor, para lo que se están revisando las cámaras de seguridad cercanas. La consejera de Familia, Juventud y Deportes, Ana Dávila, ha explicado el procedimiento a seguir en cuanto a la tutela del bebé. De forma ágil asumir la tutela del bebé para intentar encontrar una familia de emergencia que pueda acogerlo en el momento en el que pues esté en condiciones sanitarias, sea dado de alta. En caso de que no hubiera ahora mismo ninguna familia disponible, pasa a uno de nuestros centros y una vez que se termine la investigación y determinen que este bebé pues sí que procede que asumamos la tutela de forma permanente, pasaría al régimen de adopción. Este triste hallazgo se produce cuando no ha pasado ni una semana del último caso de abandono de un recién nacido en Madrid. Este último caso se produjo el martes 25 de junio en Valdemín Gómez. También en la crónica de sucesos terminamos contándoles que los Mossos d'Esquadra investigan el presunto suicidio de dos hermanas de 54 y 64 años de edad que han aparecido muertas en la madrugada de este lunes en Barcelona, unas horas antes de ser desahuciadas de su vivienda. Los cuerpos de ambas mujeres han sido hallados en el patio interior del edificio donde vivían y todo parece indicar que se habrían lanzado desde un cuarto piso. Las dos hermanas tenían una orden de desahucio por impago del alquiler, con la primera fecha de lanzamiento programada para este lunes. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.